Bueno, ahora sí, vamos con la segunda parte de la clase en donde vamos a aplicar los conceptos que hemos estudiado a través de algunos ejercicios de la guía de discusión que tienen ahí en el aula virtual. Vamos a comenzar con el ejercicio 34. Pues aquí le he puesto que es un ejercicio de equivalente mecánico. Eh, es, corresponde con esta parte el aparato de Joule, ¿verdad? Pero aquí está aplicado a un sistema o a un proceso diferente. Habla de un atleta que necesita perder peso y decide hacerlo levantando pesas. Entonces, acá dice, ¿cuántas veces debe levantar una pesa de 80 kilogramos a una altura de 1.30 metros para quemar 1 libra de grasa? Suponiendo que se requieren de 3.500 calorías, aquí calorías está con mayúscula, lo que quiere decir es que son kilocalorías, porque la caloría normal esa se escribe con minúscula. Eh, y luego preguntan, si la pesa se levanta una vez cada 4 segundos, ¿cuánto tiempo le tomará? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí dice 3.500 calorías es lo que tiene que quemar para poder botar 1 libra de grasa. Entonces, nos da una cantidad de energía que es calorías alimenticias. Esto viene de lo que se comió, ¿verdad? Por eso tiene grasa. Sin embargo, ¿cómo va a emitir esa energía? No necesariamente tiene que ser en forma de calor, ¿verdad? Aquí lo va a hacer en forma de trabajo. Va a hacer trabajo para que esa energía que tiene almacenada, o sea, esa energía interna, pues se libere, ¿verdad? Que sería pues la energía de los enlaces que forman la grasa. Hay que romperla para que se libere esa cantidad de energía. Pero el método es haciendo trabajo, entonces hay que calcular el trabajo, por ejemplo, que se requiere para levantar una vez la pesa. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, acá dice que la pesa tiene una masa de 80 kilogramos y que se levanta una altura de 1.30 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto trabajo hace para levantar esta pesa? Bueno, el trabajo va a ser M por G por delta Y. Entonces, digamos que la pesa está en el suelo y pues la va a levantar hasta 1.30 metros. O independientemente, ¿verdad? Si está en el suelo, si no está en el suelo, pues el punto más bajo se le pone una Y igual a 0. Porque para calcular el trabajo lo que importa es el cambio en Y. Entonces, esta delta Y sería el 1.30 metros. Entonces aquí voy a ponerle el símbolo delta. Entonces eso ya lo tenemos. La masa que se va a levantar son 80 kilogramos. Pero no solamente se hace trabajo cuando sube la pesa, sino cuando baja la pesa. Porque no es que lo va a subir y luego lo va a subir más y luego 1.30 más y va a llegar al infinito y más allá, ¿verdad? Sino que tiene que volver a bajar la pesa para repetir el movimiento. Cuando baja la pesa, si bien es cierto, el peso apunta en la misma dirección que el desplazamiento, si queremos bajar esa pesa a velocidad constante, hay que hacer una fuerza igual y en sentido opuesto que la fuerza del peso para poder, y entonces estaría haciendo el atleta un trabajo igual al que hace el peso aún estando de bajada, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto lo voy a multiplicar por 2 y esto va a ser el trabajo por cada repetición. Ahora, voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Así, trabajo por repetición. Serían los 80 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados por 1.30.
y por 2, porque ahí va la subida y la bajada de la pesa. Esa es una repetición. Esto da 2038.4 joules por repetición, ¿verdad? Esto es por repetición. Entonces, esto es lo que se gasta en una repetición, pero hay que gastar 3.500 kilocalorías. Entonces, voy a pasar esto a kilocalorías para que podamos nosotros relacionar las dos cantidades, ¿verdad? La de trabajo y la cantidad de energía interna que se quiere gastar. Entonces, voy a ocupar el factor de conversión que se encontró en el equivalente mecánico en la primera parte de la clase. ¿Verdad? Vimos que una caloría son 4.186 joules y que una caloría alimenticia o kilocaloría o caloría con mayúscula, ¿verdad? Por decirlo así, son 1000 calorías. Esto me da 0.487 kilocalorías. Aquí lo voy a poner así para que se distinga que es la mayúscula. Bueno, pero hay que quemar 3.500 calorías alimenticias. Entonces, esto es por repetición. Aquí esto me faltó. ¿Ya? Esto es por cada repetición. Entonces, si divido las 3.500 calorías entre 0.487 calorías por repetición, me va a dar el número de repeticiones. O sea, es multiplicar esta cantidad por el número X de repeticiones y eso me tiene que dar 3.500 calorías alimenticias. Entonces de ahí se despeja y me queda esta parte. Y además ahí pueden ver que las calorías se cancelan y como las repeticiones están en el denominador del denominador, pues entonces es pasarlas al numerador. Esto me da 7.187.5 repeticiones. Pero ni modo que deje la pesa ahí levantada, entonces hay que completar la repetición. 7.188 repeticiones. Bueno, esta sería la respuesta del literal A. Ya, si se fijan, pues lo que hemos hecho es calcular el trabajo que hace, ¿verdad? Y esto con una ecuación que ya habíamos estudiado en física 1. Bueno, y ahora vamos a calcular el literal B. Aquí dice que la pesa se levanta una vez cada 4 segundos. O sea que son 4 segundos por repetición. Entonces esto por 4 me da 28.750 segundos. La respuesta ya aparece en horas, entonces lo voy a dividir entre 3.600 y me da 7.99 horas, que es aproximadamente 8 horas. Y esta sería la respuesta del literal B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se pudo haber pedido una rapidez de quema de calorías, entonces lo que habríamos hecho es
dividir los 0.487 calorías entre los 4 segundos que toma una repetición. Así tendríamos la cantidad de energía que se consume, ¿verdad? Por cada unidad de tiempo, y ahí tendríamos unas unidades de potencia, tendríamos ahí unos watts. Podría ser una variante del ejercicio, ¿verdad? Aquí ya nos van introduciendo a hacer cálculos con tiempo también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio ya de la parte de cálculos de calor, ¿verdad? Donde vamos a involucrar cambios de temperatura y también cambios de estado. Entonces, ahorita yo tengo preparados 3 ejercicios, ya resolvimos uno. Vamos a hacer el siguiente. Para eso, pues aquí tengo un pequeño resumen de lo que analizamos en la clase. Vimos que según el efecto del calor, pues así vamos a calcular la cantidad de calor, valga la redundancia. En los cambios de temperatura tenemos 3 diferentes formas, ¿verdad?, de expresar la misma ecuación, pero es básicamente que el diferencial de calor es masa por calor específico por diferencial de temperatura. De ahí, pues, si el calor específico es constante, me queda la primera ecuación, o si el calor específico me lo dan no por kilogramos, sino que me lo dan por mol, pues entonces es la tercera ecuación que aparece ahí, pero es lo mismo, ¿verdad? Y luego tenemos ahí las ecuaciones que se utilizan para los cambios de fase. Ahí pueden ver que tienen doble signo, como habíamos discutido anteriormente. En el caso de los cambios de temperatura, el delta T, como este final menos T inicial, eso me va a dar con signo. Me va a dar positivo, me va a dar negativo, y eso le va a dar el signo del calor. Le va a dar positivo cuando entre y le va a dar negativo cuando salga. Pero en los cambios de fase, la masa es positiva, los calores latentes están definidos como cantidad de calor que se debe añadir a una unidad de masa para fundirla cuando ya está a su temperatura de fusión, ¿verdad? Entonces, es una cantidad de calor añadida, pues le va a dar positivo. En las tablas aparece el valor positivo. Pero si agrego una cantidad de calor para fundir, pues la misma tengo que retirar para congelar. Entonces, ahí es responsabilidad nuestra poner el signo, tanto para la fusión, congelación, o para la vaporización, condensación, ¿verdad? Si es calor añadido, va positivo, y si es calor retirado, va negativo. En los cambios de temperatura no ponemos signo, nos va a dar con signo ya la ecuación. En los cambios de fase nosotros vamos a poner el signo. Y aquí tengo un gráfico que también encuentran ustedes ahí en el libro de Szymanski, que no lo discutimos todavía, pero ya abordamos todos los puntos. Ahí tenemos en el gráfico, es para presión constante, como les explicaba. Ahí hay temperatura de fusión y vaporización. Vimos que los cambios de estado se dan a temperatura constante, por eso ahí hay 2 tramos que son horizontales. En los tramos horizontales de la temperatura de fusión y vaporización, nosotros vemos que aumenta la cantidad de calor transferida, pero la temperatura no cambia en esos tramos, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí se está dando el cambio de estado. En la primera línea de abajo, en la primera diagonal, aquí todo está en estado sólido. Entonces, digamos que si esto fuera agua, ahí, por ejemplo, esa línea puede ir desde -10, por ejemplo, no sé, depende de qué tantos datos se han tomado. Y aquí en el vértice tendríamos los 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le agrega una cantidad de calor, aunque sea chiquitita, ¿verdad? Si ya está a 0 grados, entonces lo que pasa es que se empieza a fundir. O sea, aparece el primer poquito de líquido, ¿verdad? Y desaparece un poquito de sólido. Y así va aumentando. Si le agrego otro poquito de calor, entonces se funde otro poquito, agrega otro poquito de calor, entonces se funde otro poquito, y así hasta que tiene toda la sustancia fundida. Entonces, en todo este tramo, lo que tenemos es sólido y líquido. Tenemos una mezcla de sólido líquido en el vértice de la izquierda. Todo es sólido todavía, es el final de la primera diagonal. Y en el vértice de la derecha, ahí ya tenemos todo en estado líquido, es el punto inicial de la segunda diagonal. Acá, como ya tenemos todo líquido, y aquí el efecto es cambio de temperatura, si se fijan en cada punto,
pues yo puedo leer una temperatura diferente. Entonces el cambio de temperatura ha sido el efecto del calor. O sea que aquí se calcula de esta manera. En las diagonales hay cambio de temperatura, entonces se ocupa cualquiera de estas ecuaciones. Y en las líneas horizontales, pues vamos a ocupar estas ecuaciones. Acá, cuando llegamos acá, si se fijan, tenemos una temperatura de vaporización. Eso significa que yo le agrego un poquito más de calor y entonces aparece el primer poquito de vapor. Aquí todo está líquido todavía, pero ya aquí ya hay un poquito de vapor. Aquí hay más vapor, aquí hay más, y aquí ya se vaporizó todo. Entonces, en este trayecto de aquí para acá, tenemos una mezcla de líquido y vapor. Y luego cuando llegamos aquí ya todo está en estado gaseoso y entonces como ya no se va a dar el cambio de estado, ya terminó de darse el cambio de estado, ahora si sigo agregando calor, pues el efecto va a ser nuevamente un cambio de temperatura. Entonces ya en toda esta línea de aquí para arriba lo que tenemos es el estado gaseoso. Y acá pues líneas diagonales así, a grosso modo, líneas diagonales son cambios de temperatura, ocupamos las primeras tres ecuaciones, según cómo me den el valor del calor específico. Así vamos a escoger esa ecuación. Y luego, pues en las líneas horizontales tenemos cambios de estado, entonces ocupamos estas últimas dos ecuaciones, teniendo mucho cuidado con el signo. Para cerrar así en cuanto a los signos, si vamos para arriba en la curva, estamos agregando calor, entonces toditos los calores nos tienen que dar positivos. Y si vamos para abajo en la curva, pues entonces nos tiene que dar negativo, todos los calores. ¿Qué pasa si yo quiero llevar agua desde 0 grados, o sea, desde aquí, hasta vapor a 150 grados aquí, por ejemplo? Entonces, primero agrego una cantidad de calor que me permite fundir. Luego agrego una cantidad de calor que me permite aumentar la temperatura. Luego agrego una cantidad de calor que me permite vaporizar y por último, una última cantidad de calor que me permite aumentar o sobrecalentar el vapor, ¿verdad? Aumentar la temperatura o sobrecalentar el vapor. Entonces, lo que haríamos es sacar cada uno de esos calores. A ver, serían 1, 2, 3, 4. Serían 4 valores de calor que sacaríamos y finalmente sumamos para sacar el calor total, ¿verdad? Entonces, y esta gráfica solamente es una guía para poder, digamos, tener organizados nuestros datos e identificar cuáles son las ecuaciones que vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar esto en un par de ejercicios. Vamos a trabajar ahorita en el ejercicio 28. A ver. A este le voy a poner ejercicio, capacidad calorífica molar. Bueno, aquí nos dan la capacidad calorífica molar de una sustancia que varía con la temperatura. O sea, aquí no nos están dando un valor constante, como los que aparecen al final de la guía de ejercicios. Aquí nos dan una función, si se fijan aparece 29.5, un valor constante, y luego 8.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por la temperatura. Es una función de la temperatura. Es la C mayúscula, ¿verdad? La C minúscula la ocupábamos para el calor específico, y 29.5 joules entre mol Kelvin. Quiero ver, 8.2. Ay. Y quiero que vean la parte de las unidades. Ay. Acá están trabajando en Kelvin, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente nos toque hacer conversiones.
porque como pueden ver ahí en el ejercicio, abajito, pues las temperaturas me las dan en Celsius. Ahí a ver, ¿qué queda? Me quedó esta acá, voy a cambiar. Ahí, por lo menos se entiende un poco más. Vaya. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Aquí dice que ese calor se necesita para calentar. Nos dan la cantidad de sustancia. Son 3 moles, ¿verdad? De esta sustancia. Y dice que la vamos a calentar de 27 a 227. Me están diciendo directamente el cambio, ¿verdad? El efecto del calor es cambio de temperatura. Entonces, nos dan una temperatura inicial, que es de 27 grados Celsius, y una temperatura final, que es de 227 grados Celsius. Lo voy a pasar a Kelvin de una sola vez. En el proceso vamos a ver por qué hago esta conversión. Porque sí, un cambio de temperatura en Celsius es igual que uno en Kelvin, como vimos en la clase pasada, pero en el procedimiento se van a dar cuenta por qué es necesaria en este ejercicio esta conversión. Entonces yo voy a sumar 27 más 273.15, que es la ecuación para convertir los Celsius a los Kelvin, y esto me da 300.15 Kelvin, y el otro me da 500.15 Kelvin. Vale. Veamos qué ecuación vamos a ocupar. A ver, aquí está mi resumen. Bueno, el efecto es un cambio de temperatura, entonces lo que hacemos es aplicar alguna de estas ecuaciones. ¿Y cuál me puede servir? Bueno, a mí me están dando moles, ¿eh? Me están dando un cambio de temperatura, me están dando una capacidad calorífica molar y me están pidiendo la cantidad de calor. O sea que aquí la ecuación ideal es la tercera. Y esta es la que vamos a ocupar. ¿Por qué no la primera? Porque el calor específico no es constante. En este ejercicio, como pueden ver ahí en el enunciado, cambia con la temperatura. ¿Por qué no es la segunda? Porque no me están dando una cantidad de masa. Las unidades de la capacidad calorífica molar están por mol y no por kilogramos o por gramos. Y aunque pudiéramos hacer la conversión, porque ya sabemos cómo se hace, pues no me dicen cuál es esa sustancia para poder tener la masa molar y así encontrar los gramos, convertir los moles a gramos. Entonces, pues esa es mi limitante para poder utilizar la segunda ecuación y nos toca utilizar la tercera. Entonces, vamos a aplicar la ecuación. Entonces, aquí lo que teníamos era que dQ era igual a N por capacidad calorífica molar, que ahorita nosotros lo tenemos en función de la temperatura, por dt. ¿Y cómo se resuelve? Pues por integración. Y aquí integraríamos desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Eso quiere decir los 3 moles por... no voy a copiar otra vez ¿cómo se llama? La función, ¿verdad? La voy a poner aquí de una vez la solución. Al integrar esta constante, pues me va a quedar solamente el valor constante por delta t, ¿verdad? Porque ahí lo que tenemos es una suma, entonces la integral de una suma es suma de integrales. Entonces sería de integrar primero 29.5 por dt. Entonces me queda directamente por la diferencia de temperatura. Aquí no habría problema de trabajar con Celsius o con Kelvin, porque delta T en Celsius y delta T en Kelvin son exactamente iguales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, la diferencia entre 27 y 227 es de 200. Y la diferencia entre 500 y 300 puntos, entre 500.15 y 300.15 también es de 200. Ahí no hay problema. Entonces, le voy a poner ya los 200 Kelvin, ¿no? Con la integral no me detengo mucho porque eso ya es cosa superada. Vaya. Luego tenemos
una constante por t a la 1, entonces la integral me va a dar entre 2 y al cuadrado. Entonces va a ser 8.2 entre 2 sería 4.1 por 10 a la menos 3 joules entre mol por Kelvin al cuadrado, y luego me queda una resta de cuadrados. Vaya, no es lo mismo delta T que T cuadrado final menos T cuadrado inicial. Una es una diferencia, la otra es una diferencia de cuadrados. Eso no va a ser lo mismo. Y como aquí este valor me lo están dando por Kelvin cuadrado, para que se me simplifiquen las unidades de temperatura, necesito que esas temperaturas que voy a sustituir estén en Kelvin también. Por eso se hizo la conversión desde el inicio. Entonces, la temperatura final era 500.15 y la temperatura inicial era 300.15. Entonces, pueden ver allí que en esta parte se me cancelan los Kelvin y me quedan Joule sobre mol. En esta parte sucede lo mismo. Cuando yo reste los cuadrados de estas temperaturas me van a quedar Kelvin al cuadrado, y con los Kelvin al cuadrado que están en el denominador se van a cancelar. Entonces también me queda en Joule sobre mol, ¿verdad? Y estos Joule sobre mol luego están multiplicados por los moles y la respuesta me va a dar directamente en joules. Hago el cálculo, ¿verdad? La integral de esto sería el calor total. A ver. Sería 29.5 por 200 más 4. No, voy a hacer, sí, 4.1 por 10 a la menos 3 por 500.15 al cuadrado menos 300.15 al cuadrado. Esto me da 6.556, y todavía esto es nada más la parte de los corchetes, es toda esta parte de acá, y lo multiplico por los 3 moles. Esto me da 19.668.74 joules. Aquí le corro el espacio, le corro 3 espacios al punto y entonces me va a dar 19.7 kilojoules. Y esta sería la respuesta. Entonces ahí, como pueden ver, lo primero fue, bueno, me piden una cantidad de calor, ¿cuál es el efecto? Es el cambio de temperatura. Ya tenemos cuáles son las ecuaciones para calcular el calor en los cambios de temperatura, en el esquemita ahí que les puse de resumen. Y entonces, de ahí escogemos, bueno, ¿cuál es la información que me dan? ¿De qué manera tengo el calor específico? Puede ser, esa ecuación es la que voy a ocupar. De ahí es cuestión de tener mucho cuidado con las unidades. Para terminar, vamos a hacer otro ejercicio más en donde hay cambios de temperatura, pero también hay cambios de estado. En este ejercicio, para tener más a la mano la información, pues he copiado de la guía el enunciado y he tomado el esquema que había planteado sobre los cálculos de calor para tener allí la información, ¿verdad? Para poder ir utilizándola directamente. Bueno, tenemos acá en el enunciado
que se trata de un tazón de 146 gramos de cobre y contiene agua. Estos dos están a 21 grados Celsius. Entonces ahí aún no hay transferencia de calor porque ambos cuerpos están en equilibrio térmico porque están a la misma temperatura. ¿Qué es lo que sucede después? Que se deja caer un cilindro de cobre que está muy caliente, o sea, supongo yo, en comparación con los 21 grados, y esto hace que se caliente el agua, ¿verdad? También el recipiente, el de cobre, porque es buen conductor térmico, es metálico, y hace que el agua se caliente tanto que hierva y además una parte se convierta en vapor. Y nos dicen que la temperatura final de todo el sistema es de 100 grados. Realmente esta información es innecesaria, se sobreentiende que es así. Entonces dice, la temperatura final de todo el sistema es de 100 grados. Primero, que si es final, es de todo el sistema. También se llama temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque si todavía la temperatura de todos los cuerpos no es la misma, entonces quiere decir que todavía hay transferencia de calor. Entonces, estos 100 grados es la temperatura de equilibrio. No es necesario que se nos especifique que de todo el sistema. Siguiente, los 100 grados. Bueno, aquí me voy a apoyar un poco de la curva de calentamiento. Si esto es para agua, entonces voy a hacer aquí unas manchitas, ¿verdad? Entonces, si esto es para agua, esta temperatura, aquí le voy a poner agua. Esta temperatura de fusión serían 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición sería de 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a 21 grados, digamos que eso es por acá. Empezamos a 21 grados Celsius y luego dice que se vaporiza una parte. Hay 223 gramos de agua, pero de eso solamente se evapora 4.7 gramos. Entonces, quiere decir que llega hasta aquí, ¿verdad? Se calienta todo esto, aumenta la temperatura hasta 100, porque si no llega a 100, entonces no se está dando todavía la vaporización. Y después, ¿qué pasa? Se vaporizan 4.7 gramos. Si llegara hasta aquí, querría decir que se evaporó todo. Si todo estuviera en forma de vapor, bien podría estar a 100 grados o más. Pero aquí dice que una parte es líquida y que la otra parte es vapor. Entonces, no puede estar en un pedazo de acá, de la primera línea amarilla que tracé, y tampoco puede estar en esta parte de acá. Tiene que estar a medio camino de esta línea de aquí. Entonces, quiere decir que vamos a llegar hasta como por aquí, ¿verdad? Y allí a qué temperatura estamos, pues mire, estamos a 100 grados. Entonces no es necesario que el ejercicio lo diga. Si no lo dijera, de todas maneras podríamos resolverlo, ¿verdad? Entonces, cuando dice una parte se funde, una parte se congela, una parte se evapora, una parte se condensa, estamos en algún punto intermedio de estas líneas horizontales y esas temperaturas de fusión y de vaporización se buscan en las tablas para cada sustancia, entonces conoceríamos el valor de la temperatura, ¿verdad? Donde no podríamos conocer así de entrada el valor de la temperatura es en algún punto intermedio en las líneas diagonales, porque ahí sí cambia la temperatura, ¿verdad? Ahí puede ser cualquiera. Bueno, entonces lo primero que se nos pregunta es ¿cuánto calor se transfirió al agua? Bueno, entonces vamos a empezar por ese cálculo. Vamos a ver. Según esto, pues el cambio que sufre el agua es, primero está a 21 grados, luego al final está a 100 grados y además hay una vaporización, ¿verdad? De estos 223 gramos, 4.7 gramos se vaporiza. Entonces, de este gráfico vamos a calcular primero esta cantidad de calor que le vamos a llamar Q1 y esta otra que le vamos a llamar
Q2, porque empezamos aquí y terminamos aquí. Entonces ya vimos nosotros. Para las diagonales, que es donde hay cambios de temperatura, nosotros podemos ocupar cualquiera de estas tres presentaciones de la ecuación, ¿verdad? Las primeras tres que aparecen allí en el diagrama. Entonces, ¿qué pasa? La primera, pues, sería la que vamos a ocupar porque nosotros tenemos en la guía de ejercicios una tabla de calores específicos y de calores latentes, y ahí tenemos puros valores promedio, tenemos valores constantes. No tenemos una función del calor específico con respecto a la temperatura para el agua, y tampoco tenemos capacidad calorífica molar en las tablas que están en la guía. Nosotros vamos a trabajar con la información que tenemos, ¿verdad? Ahora, capacidad calorífica molar y calor específico son propiedades intensivas. Si apareciera en la guía alguna sustancia, me dicen qué sustancia es. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con cobre. Digamos que no encontramos ese dato para el cobre, ninguno de estos tres. Nos tocaría buscar en otra bibliografía. Si nos dicen el material, como calor específico y capacidad calorífica molar son propiedades intensivas, yo puedo ir y buscar en las tablas esa información y yo debo de saber que necesito esa información, buscarla, encontrarla y resolver el problema. Bueno, pero para el agua nosotros tenemos información en la guía de ejercicios, ahí no tenemos problema. Usted lo busca ahí en el final de la guía de ejercicios. Vamos a empezar calculando Q1. Sería la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces Q1 es, ahorita estamos con el agua, estamos en la pregunta de literal A. Entonces sería, ¿a cuánta agua le vamos a cambiar la temperatura? A toda el agua le vamos a cambiar la temperatura, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ocupar los 223 gramos. El calor específico, pues ya vimos que para el agua es una caloría sobre gramo grado Celsius y que una caloría son 4.186. Entonces, joules. En el final de la guía aparece 4.186 y dice joules sobre kilogramos, pero tiene total sentido. Si para 1 gramo debo añadir 4.186 joules, pues para 1.000 gramos, que es 1 kilogramo, tiene que ser 4.186. Y aparece sobre Kelvin, pero en el calor específico, cuando nosotros lo despejamos, lo que queda es Q entre M delta T. Entonces, estos Celsius son de diferencia de temperatura y una diferencia de temperatura en Celsius es igual que una diferencia de temperatura en Kelvin. Entonces, yo puedo sustituir la K por los Celsius en los calores específicos sin ningún problema, igual que en un delta T. Se puede hacer directamente. Delta T vimos que significa temperatura final menos temperatura inicial. Aquí el ejercicio dice que al final llegamos a los 100 grados. Además, aquí en el gráfico tenemos que para el calor 1, ¿verdad? Esto empieza a los 21 grados y que termina a los 100 grados. ¿Ven? Aquí está el punto inicial del primer proceso, o sea, para el calor 1, y aquí está el punto final, y ese punto está a 100 grados. Entonces, de aquí para acá, delta T, ¿cuánto es? 100 menos 21. Entonces, esto va a dar 223 por 4.186 por 100 menos 21. Esto da 73.744.76 joules. Vamos a calcular el calor Q2.
O sea, esta fue la cantidad de calor que recibió el agua y que lo utilizó para cambiar su temperatura. Pero no se le entregó solamente esta cantidad de calor, le entregaron más. Pero como con esto llegó a 100 grados, ese resto de calor que le entregaron fue para poder separar las moléculas, o sea, para poder vaporizarse. Esto es esta línea horizontal en el gráfico de la curva de calentamiento. ¿Verdad? Es esta partecita de acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí la temperatura es constante. ¿Qué es lo que sucede? Si agrego calor y la temperatura no cambia, está cambiando el estado. Entonces, eso significa que vamos a ocupar una de estas dos ecuaciones. ¿Cuál? Bueno, aquí dice que hay líquido y vapor, entonces quiere decir que se está dando la vaporización, no la fusión, ¿verdad? Si fuéramos al revés del lado derecho para el izquierdo, entonces estaríamos condensando. ¿Por qué? Porque estamos pasando, vea, del estado gaseoso, de acá, para el estado líquido. Entonces estaríamos condensando, pero ahorita venimos de líquido y vamos obteniendo gas. Entonces se está dando la vaporización. Entonces en la vaporización ocupamos esta ecuación con signo positivo, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo así, ¿no? En este caso, la masa que se va a sustituir son los 4.70 gramos de agua que se convirtieron en vapor. ¿O por qué? Bueno, porque si hubiéramos evaporado los 223 gramos, habría que añadirle más calor, ¿verdad? Entonces, ese calor que recibió, pues se le acabó, ¿verdad? Se le acabó porque lo ocupó para cambiar su temperatura y luego para evaporar y después le hizo falta calor todavía para poder evaporar el resto, digámoslo así. Entonces, esta masa es la masa a la que se le cambió el estado. Entonces, por eso voy a sustituir 4.70 gramos y el calor latente de vaporización también lo va a encontrar al final de la guía. Allí tiene una tabla que dice calor en los cambios de estado, ahí sale temperatura de fusión, calor latente de fusión, temperatura de ebullición y calor latente de vaporización. Entonces, esas temperaturas se les da para cuando tenemos que dibujar nuestra curva de calentamiento y no se trata de agua y usted no se puede esas temperaturas, entonces ya sabemos cuáles vamos a poner, son las que sacamos de la tabla. Y luego, pues tenemos ahí los calores en los cambios de estado para poder hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Entonces, para el agua sería 2256, el calor latente de vaporización, y ahí en la tabla está en joules sobre gramos, entonces por eso no hice la conversión de los gramos. Aquí se me cancelan. Esto da 10.603.2 joules. Entonces, el calor del agua, todo el calor que recibió, que es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto calor se transfirió al agua? Entonces, esto va a ser Q1 más Q2. A ver, voy a hacer la suma. Esto da 84.348 prácticamente. Me da 84.347.96. Pues solamente redondeo al 48, un joule de diferencia. Bueno, ni siquiera es un joule de diferencia. No es nada para todos estos miles de joules. Entonces, ahí no hay problema, voy a redondear. Vaya, esta sería la respuesta del literal A. Vamos con el literal B. En el literal B dice que cuánto calor se le transfirió al tazón. El tazón en el ejercicio dice que es de cobre, ¿verdad? Ah, un tazón de cobre. A ver, tarda en moverse esto. Ahí está. ¿Verdad? El tazón de cobre nos están diciendo la masa que tiene
O sea que si es un tazón, pues tiene que estar sólido. Va a llegar hasta 100 grados. Si busca la temperatura de fusión del cobre, pues es mucho mayor que 100 grados. Además, que en este ejercicio ya me lo dejan saber porque el cilindro que se agrega está más caliente y está en forma de cilindro, así que tiene que estar sólido. Arriba de 100, entonces tiene que estar sólido, ¿verdad? Entonces, si llega a 100, pues ahí no va a haber ningún cambio de estado, solamente va a haber un cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo se calcula el calor en los cambios de temperatura? Pues ahí al final de al final de la guía tienen una tabla de calores específicos y van a encontrar el calor específico del cobre, así como un valor constante o como un valor promedio más bien, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar la primera ecuación que aparece ahí en el esquemita. Entonces ahora va a ser calor del cobre igual a masa del cobre por el calor específico del cobre por delta T, el del cobre, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí el cobre le voy a poner tazón porque después el cilindro también es de cobre, entonces le voy a poner tazón. La masa del tazón era de 146 gramos. Se busca el calor específico del cobre en la tabla, ¿verdad? Al final de la guía. Y ese es 390 joules por kilogramo grados Celsius. Pero como aquí puse la masa en gramos para no borrarla, pues le voy a poner, en lugar de 390, le voy a poner 0.39 joules entre gramos. Ahí aparece Kelvin, pero otra vez estas unidades son de diferencia de temperatura, entonces yo lo puedo sustituir directamente por Celsius. El cambio de temperatura es el mismo que el del agua, ¿verdad? El tazón tenía agua a 21 grados, la temperatura final de la mezcla es de 100, entonces otra vez, temperatura final es 100 grados Celsius y la temperatura inicial es de 21 grados Celsius. $146 por 0.39 por 100 menos 21. Esto da 4.498.26. Le voy a poner punto 3 joules. Esta es la respuesta del literal B. Y ahora vamos a resolver el literal C. Bueno, en el literal C, aquí dice, ¿cuál era la temperatura original del cilindro? Bueno, resulta que el cilindro es un cilindro al inicio, entonces está sólido, luego cede calor al agua y cede calor al tazón, ¿verdad? Por eso el calor del agua ha dado positivo porque es recibido. Por eso el tazón me dio un calor positivo porque el tazón recibe esta cantidad de calor, pero ¿de dónde salió? ¿Verdad? Entonces salió del cilindro y el cilindro entonces va a perder una cantidad de calor. ¿Para qué sirvió? Para que le bajara la temperatura. Tiene que haber estado ahí, estaba muy caliente, dice, estaba muy caliente y entonces la temperatura final fue de 100. Quiere decir que tenía una temperatura inicial mayor de 100 grados Celsius. Entonces, como nada más hubo un cambio de temperatura y todo el tiempo permaneció en el estado sólido, entonces otra vez vamos a hacer M por C por delta T. Lo único que la temperatura inicial la desconocemos, esa es la pregunta, y la temperatura final pues es la misma que de todo el sistema, son los 100 grados Celsius. Entonces sería calor del cilindro igual a la masa del cilindro, le voy a poner así la C de cilindro, calor específico del cobre, porque el cilindro está hecho de cobre, y el delta T, el del cilindro. Lo voy a poner así, y resulta que este delta T también voy a hacer una sustitución. Esto es temperatura final, que sí conocemos porque es 100,
menos la temperatura inicial, que es la incógnita. Esta es incógnita, ¿no? La temperatura final la tenemos, el calor específico lo tenemos porque me indican el material y tenemos la masa del cilindro. ¿Verdad? No me acuerdo cuánto era 400 y algo. Ya voy a ver. Bueno, pero no da la masa. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué pasa? Tenemos esta otra incógnita. El calor del cilindro. ¿Para dónde se fue el calor del cilindro? Pues para el agua y para el tazón. Entonces, el calor que perdió el cilindro es igual a la cantidad de calor que recibieron el agua más el tazón. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué es? Calor del cilindro es igual calor del agua más el calor del tazón. ¿Son iguales iguales? No. ¿Verdad? Son iguales pero con signo contrario, porque al agua entró calor, al tazón entró calor, pero para el cilindro eso fue una salida. Entonces tiene el mismo número pero con signo contrario. Entonces le voy a poner así. ¿Verdad? Esta ecuación la pueden encontrar como calor ganado, que sería esto, igual a menos calor perdido, que sería el del cilindro, y simplemente es el menos puesto del otro lado de la ecuación. O puede ser que lo encuentren como suma de calores igual a cero, ¿verdad? Suma de los calores, ¿cuáles calores? Los de cada cuerpo, ¿verdad? Y eso le tiene que dar cero. Estamos ahorita suponiendo que es un sistema aislado, o sea que del calor del cilindro, del que salió del cilindro, no fue nada para el aire, no fue nada para la mano de quien tenía el recipiente, para ninguna parte, solamente ha sido recibido por el agua y por el tazón, que son parte del sistema de mi ecuación. Entonces, aquí sería, voy a sumar el calor del tazón con el calor del agua. Aquí tengo los 4.498.26 más 84.348 joules. Esto da 88.846.3 joules. Eso es lo que está aquí entre paréntesis y le voy a poner el signo menos que está fuera del paréntesis. Esto es el calor para el cilindro. Vaya, entonces ya tengo esto. Ahora vamos a despejar la temperatura inicial. Entonces voy a poner Q del cilindro entre masa del cilindro, calor específico del cobre. Esto es igual a TF menos TI. Y de aquí le voy a cambiar el signo a todo a los dos lados. Entonces, me quedaría la temperatura inicial positiva y la temperatura final me quedaría negativa, así como está aquí. O sea, sería todo esto por menos 1. ¿No? Y entonces, me quedaría que la temperatura inicial va a ser igual a, como me queda menos TF, ¿verdad? Entonces va a pasar al otro lado a sumar TF. Y me va a quedar negativo el cociente del calor entre masa y calor específico. Entonces, ahora ya voy a sustituir. La temperatura inicial me va a dar la final, que eran 100 grados Celsius, menos, ¿cuánto era el calor del cilindro? Menos 88.000, bueno, menos 89.000, voy a decir, para cortar el número. La masa del cilindro, que no me acuerdo cuánto es, pero aquí estaba. El cilindro
Un cilindro de cobre muy caliente de 314 gramos, dice el enunciado. Ese valor es el que vamos a sustituir. Y el calor específico del cobre, pues ya lo habíamos ocupado, era 0.39 joules entre gramos grados Celsius. Esto me da un total de 825.5 grados Celsius. Y esta sería la respuesta final. Este ejercicio lo he seleccionado por los siguientes puntos teóricos que se han abordado. Resume muy bien la parte de los cálculos del calor. Primero, en el caso del agua, la pregunta es, ¿cuál es el efecto del calor en el agua para poder calcular la cantidad de calor que recibe el agua? Bueno, le cambió la temperatura, estaba a 21, llegó a 100, ¿ok? Y luego, ¿qué más le pasó? Le cambió el estado. Entonces, ocupamos una ecuación de calor para cambio de temperatura y una ecuación para cambio de estado. En total, ¿cuánto se gastó? Pues la suma, ¿verdad? Entonces, y aquí además nos apoyamos de la curva de calentamiento como para tener un ejemplo de para qué me sirve, ¿verdad? ¿Cómo es que me voy a guiar con esa curva? ¿Qué hago? Pongo mi estado inicial, bueno, 21 grados, lo ubico en mi gráfica, ¿verdad? Y además me ayudo del punto de ebullición y del punto de fusión del agua para saber en qué parte de toda esa curva están esos 21 grados. Y luego, entonces, veo yo que hay que vaporizar, pues entonces yo sé que eso sucede a los 100 grados y yo veo cuántos tramos de gráfica abarca ese proceso y así ese número de tramos va a ser el número de ecuaciones de calor que vamos a ocupar. En este caso eran 2 tramos, pues entonces hacemos 2 ecuaciones. Luego vimos nosotros líneas inclinadas, cambio de temperatura, líneas horizontales, cambios de estado, le ponemos signo en los cambios de estado. Entonces ahí abordamos todos los cálculos de calor que hemos visto, las ecuaciones, el uso de la curva de calentamiento. Luego, ¿qué pasa? Bueno, no necesariamente va a tener cambio de temperatura y también cambio de estado. En el caso del cobre, tanto en el cilindro como en el tazón, pues solamente hubo cambio de temperatura, entonces solamente ocupo esa ecuación, ¿verdad? Analizando siempre qué fue el efecto del calor para poder elegir la ecuación. Y por último, en el literal C, ¿verdad? Además de ocupar que si cambio de temperatura, que si cambio de estado, hemos ocupado una ecuación que es para un sistema aislado. Nosotros estamos haciendo la suposición que todo el calor que ha perdido el cilindro ha sido recibido por esta zona y por el agua. Entonces, hacemos una igualación de calores, esto es un balance. Bueno, de aquí se perdió, ¿para dónde se fue? Para estos otros dos cuerpos. Entonces, lo igualamos, ¿verdad? Eso es todo. Se puede plantear como suma de calores igual a 0. Esto sería calor del tazón más calor del cilindro más calor del agua igual a 0. Y entonces de ahí podemos despejar nosotros la temperatura o una masa o alguna cantidad que nosotros nos estén pidiendo. En este ejercicio era la temperatura, donde además hemos mencionado que los cambios de temperatura en Celsius son iguales que los de Kelvin. Entonces, en los calores específicos, si aparece por Kelvin, usted le puede cambiar y ponerle los Celsius y no hay problema, no hay error, ¿verdad? Entonces, estos serían los puntos más importantes, ¿verdad? Las bases teóricas que se han aplicado. Yo esperaría que puedan terminar los ejercicios asignados sobre el equivalente mecánico y los cálculos de calor en cambios de temperatura y en cambios de estado. Los ejercicios de transferencia de calor quedan todavía pendientes para la próxima clase, que es cuando vamos a ver ese tema. Bueno, entonces me despido. Ha sido una clase pesada. Ahora falta lo mejor, que es que ustedes resuelvan los problemas que hacen falta. Nos vemos.